¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo reconocer si estoy siguiendo la voluntad de Dios o mis propios deseos? ¿Qué hacer cuando la voluntad de Dios no coincide con lo que yo quiero? Si estas preguntas han cruzado por tu mente, quédate, porque este evangelio es para ti. ¿Qué quiere decirte Dios hoy? Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió, les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres. Pero, como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó, pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿Qué significa el Evangelio? Con la pregunta que hace Jesús, revela el verdadero problema de quienes lo interrogan. Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos no están interesados en descubrir la verdad ni en discernir la voluntad de Dios. Están preocupados por proteger su posición, su autoridad y su prestigio entre el pueblo. Por eso, no responden según lo que realmente creen, sino según lo que más les resulta conveniente. Si decían que el bautismo de Juan venía de Dios, tendrían que reconocer que Juan había dado testimonio de Jesús y aceptar su autoridad. Pero si afirmaban que era una obra humana, corrían el riesgo de enfrentarse a la multitud, que consideraba a Juan un verdadero profeta. Ante ese dilema, eligen una salida cómoda. No lo sabemos. No es una respuesta nacida de la ignorancia, sino del temor y de la falta de disposición para aceptar las consecuencias de la verdad. Por tanto, el Evangelio nos enseña que la fe exige sinceridad. No basta con acercarse a Dios o pedirle en oración lo que queremos que suceda. También es necesario estar dispuestos a aceptar las respuestas que Él nos ofrece, pues muchas veces nosotros actuamos de la misma manera que las autoridades religiosas. Buscamos en Dios una confirmación de nuestras propias ideas en lugar de una verdadera guía para nuestra vida. Hay que tener presente que la fe auténtica requiere que nos acerquemos al Señor con un corazón sincero, dispuesto a escuchar, a aprender y a dejarnos transformar por lo que Él quiera revelarnos. El Evangelio también nos muestra que los líderes religiosos tenían delante de ellos las enseñanzas, los milagros y los signos que confirmaban la misión de Jesús, pero su apego al poder y al reconocimiento les impedía aceptar aquello que cuestionaba sus certezas. Y a nosotros también nos pasa lo mismo. El orgullo tiene la capacidad de endurecer el corazón y hacernos rechazar incluso las evidencias más claras. También nosotros podemos caer en esa actitud cuando nos aferramos a nuestras opiniones, cuando nos cuesta admitir errores o cuando rechazamos aquello que nos invita a cambiar. La humildad, en cambio, abre el camino para que la verdad de Dios encuentre espacio en nuestra vida. Por último, Jesús no se deja engañar por las palabras de los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Aunque exteriormente parecen interesados en dialogar, Él sabe que no buscan la verdad, sino una forma de ponerlo a prueba y desacreditarlo. Por lo que este Evangelio nos recuerda que Dios ve mucho más allá de lo que mostramos a los demás. Él conoce nuestras verdaderas intenciones, motivaciones y sabe cuando actuamos por amor, por interés, por orgullo o por miedo. En nuestra vida hay momentos en los que sabemos cuál es la verdad, pero nos cuesta asumirlo porque puede exigirnos sacrificios, cambios o renuncias. Por eso, la vida cristiana no consiste simplemente en cumplir ciertas prácticas religiosas o dar respuestas correctas, sino en cultivar un corazón sincero delante de Dios. Porque podemos engañar a otras personas e incluso justificarnos a nosotros mismos, pero el Señor siempre ve lo que hay más profundo de nuestro interior y nos invita a vivir con autenticidad ante Él. Seguir a Cristo implica tener el valor de actuar conforme a lo que creemos, incluso cuando ella resulta incómodo o impopular. La fe madura no consiste únicamente en conocer la verdad, sino en tener la fortaleza para vivir de acuerdo con ella cada día. Si tienes preguntas, dudas o inquietudes, escríbela en los comentarios. Hay un sacerdote dispuesto a colaborarte en lo que necesites. Y si este video te gustó, apóyalo con un like, suscríbete y compártelo con todos aquellos que lo necesiten. El Evangelio puede cambiar el día de alguien o incluso su vida.
Nos vemos mañana con el Evangelio que Dios trae para ti. A lo mejor puede ser lo que necesitas escuchar. Feliz noche.